inflación bajó del 25% mensual al 4% mensual. Pero ¿por qué? Sí, está bien, ya lo sabemos todos, porque bajó la emisión monetaria y el gobierno dejó aumentar la cantidad de dinero. Pero lamento decirte que la cantidad de pesos está congelada hace 4 meses en la economía, sin embargo sigue habiendo inflación. ¿Qué está pasando allí detrás y cómo podemos saber que la inflación no va a recrudecerse de nuevo? ¿Cómo funciona realmente el proceso de desinflación? ¿Y qué es lo que sucedió para llegar hasta el día de hoy? Donde una inflación que es 10 o 20 veces más grande que la de un país normal, a nosotros nos parece como baja. Bueno, quédate que en este video te cuento todo. Bueno, como verán, no estoy grabando en el fondo horrible de mi casa, sino que de nuevo me invitaron a la cripta. Recordá que ellos son la comunidad bitcoiner libertaria más grande de toda la Argentina y que por supuesto en un video que vamos a hablar de emisión monetaria, de la basura que son las monedas manejadas por el Estado y del robo de los impuestos, no puedes perderte de incursionar en el mundo Bitcoin. De hecho, acá atrás, en lo que sería a mi izquierda, pero que ustedes lo ven a la derecha, tenemos el logo de su wallet, que les voy a dejar un link en la descripción para que hagan lo que corresponde y empiecen a manejar el dinero sin que el Banco Central sepa dónde esté. Así que bueno, no se olviden de chequear sus redes, que se los dejo todo en la descripción, y de estar atento a todos los eventos que ellos realizan. Bueno, en general todos los desastres inflacionarios suelen tener un patrón común y nosotros vamos a dividir el tornado argentino en 5 etapas y vamos a ir viendo una por una para entender lo que sucedió. Y para simplificar las cosas, nosotros vamos a trazar el origen en el déficit fiscal. La idea es que todos los estados del mundo tienen ingresos y egresos, o sea, en términos simples, ganan plata y gastan plata. Y resulta que por lo general, cuanta más plata gastan en el corto plazo, más crece la economía. El gasto público funciona como un impulsor de la demanda agregada, lo que en términos simples significa que cuanta más plata gasta el Estado, más poder adquisitivo hay disponible en la economía dispuesto a gastar dinero y comprar cosas, lo que hace que aumenten los precios y por ende las empresas ganen más guita, por lo cual invierten más y aumenta la producción. Con lo cual los estados están incentivados a aumentar cada vez más y más y más el gasto público, a todo el tiempo gastar más dinero para alimentar la economía de plata todo el tiempo y que crezca. Por lo que frecuentemente incluso gastan más dinero del que tienen, gastan más dinero del que ingresan. O sea, si el Estado, no sé, recauda 100 pesos, termina gastando 110 todos los meses y todos los años. Dicho en otros términos, tiene déficit. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que no es sostenible. Entramos en el punto 2, en la monetización del déficit fiscal. La idea es que para que el Estado gaste tanta plata, bueno, esta de algún lado tiene que salir. Y existen principalmente 3 métodos que tiene el Estado para recaudar dinero. La primera es robando, o sea, cobrando impuestos. Básicamente, si trabajas, el Estado te saca una parte de tu sueldo. Si contratas a alguien, el Estado también te saca una parte. Si se muere el tata y heredas el departamento, también te saca una parte. Y hasta incluso si no trabajas, el Estado te saca una parte. No, en ese caso te subsidia, pero bueno. Este es el mecanismo más habitual y que dependiendo del impuesto que se cobre puede ser más o menos nocivo. O sea que para que el Estado pueda continuamente ir aumentando el gasto público, a su vez tiene que ir continuamente aumentando los impuestos, lo cual es imposible llegar a la práctica de manera indefinida por motivos políticos y económicos. Y justamente los estados chocan con este problema de que no pueden aumentar los impuestos hasta el infinito, con lo cual ven un límite en sus ingresos. Pero claro, como el Estado de todos modos quiere gastar más, aunque esto sea excediendo sus ingresos, o sea, generando el famoso déficit fiscal, entonces incurre en la segunda manera de financiarse, que es básicamente robándote pero en el futuro, o sea, tomando deuda. Básicamente, si el Estado ingresa 10 con impuestos pero quiere gastar 110, esos 10 de diferencia los consigue endeudándose. También, al igual que pasa con los impuestos, dependiendo de qué circunstancias se tome esta deuda, puede ser más o menos nociva. No es lo mismo que tome deuda Estados Unidos, que siempre las pagó y que las toma a una tasa de interés relativamente baja, a que si esa deuda las toma Argentina, que nunca paga sus deudas, que es uno de los máximos defaulteadores de la historia y que la mitad de sus políticos flashean revolución y viven militando para no pagar deudas. Y el tercer mecanismo, que es básicamente el que nos interesa para este video, es cuando el Estado ya no le alcanza para financiar sus gastos robando en el presente y en el futuro, o sea, con impuestos y con deuda, y se dedica a robar de una manera bastante más discreta, que es, bueno, imprimiendo dinero. Básicamente, cuando el Estado no le alcanza la guita y no puede o no quiere tomar más deuda, literalmente se dedica a emitir el dinero para financiar sus gastos, 1000 de IQ. Pero como claramente la riqueza no se puede imprimir, esto tiene que tener una parte negativa, cual me hace entrar ya en la tercera etapa, la inflación. Resulta que cualquier moneda, como por ejemplo el dólar o el peso, al igual que cualquier otro bien, tiene un precio, y como cualquier precio varía según la demanda y la oferta. Si aumenta la demanda, sube el precio; si baja la demanda, baja el precio; si sube la oferta, baja el precio; si baja la oferta, sube el precio. Bueno, entonces adivinen qué, el aumento de la cantidad de dinero generado por financiar el déficit imprimiendo billetes genera un aumento de la oferta, o sea, existe más cantidad de plata en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando sube la oferta con cualquier bien, cae el precio, lo que se manifiesta en aumentos de precios. Si los billetes que tenés en la mano valen menos, vas a necesitar cada vez más para comprar el mismo bien. Es como si agarres una distancia y dejases de medirla en metros para empezar a medirla en centímetros.
como la unidad que utilizás para medir disminuyó de valor, la cantidad necesaria de unidades va a ser cada vez mayor. Lo mismo pasa con la moneda que se utiliza para medir el valor de las cosas. La unidad de medida disminuye de valor, vas a necesitar una cantidad mayor. Entonces, el aumento de la oferta de dinero, o sea, el gobierno emitiendo plata, genera inflación, o sea, una caída del precio de la moneda. Ahora, los que están un poco atentos habrán notado lo siguiente. Nosotros únicamente estamos hablando de la oferta, pero ¿qué rol juega la demanda? O sea, yo, por ejemplo, podría aumentar la oferta de dinero, generando que la moneda caiga de precio, pero si al mismo tiempo, por ejemplo, aumenta la demanda, lo que genera una presión para que el precio de la moneda suba, podría compensarse. O sea, podría estar emitiendo dinero sin generar inflación. Y bueno, sí, efectivamente es así. Vos podrías emitir plata generando un aumento de la oferta de dinero que, si está compensado por un aumento de la demanda, el precio no variaría. O sea, no tendrías inflación. Y no me voy a detener tanto en esto, pero la demanda de dinero aumenta, por ejemplo, cuando crece la economía. O sea, se produce más, aumenta el ingreso, hay más cosas para comprar y la gente demanda dinero para hacerlo. Por ende, si vos emitís dinero, entre comillas, en la misma proporción en la que crece la economía, podría llegar a no tener un aumento de la inflación. O también, por ejemplo, la demanda de dinero aumenta cuando bajan las expectativas de inflación futura. O sea, cuando la gente piensa que no va a haber mucha inflación en el futuro, aumenta la demanda de dinero, con lo que puedes darle un poquito más a la maquinita. Y un largo etcétera. El problema, por lo menos en términos utilitarios, cuando se imprime dinero sin control o de manera deliberada, pero muy por encima de la demanda. O sea, cuando aumenta más la cantidad de dinero de lo que la gente quiere que aumente la cantidad de dinero. ¿Y por qué esto es bastante grave? Bueno, porque es muy explosivo. O sea, por poner un ejemplo extremo, es muy complicado que un gobierno de un mes para el otro duplique la oferta de dinero, haciendo que haya una caída muy brusca del valor de la moneda. Sin embargo, la demanda puede ser muchísimo más volátil. Que en un mes te caiga brutalmente la demanda de dinero y la tasa de inflación mensual se te duplique o se te triplique en solamente un mes, es algo totalmente factible. Y además, la demanda de dinero es algo mucho más impredecible y no tiene piso. Puede caer y caer y caer, generando un desastre monetario. Y de hecho, justamente los países que suelen tener hiperinflaciones y conflictos de ese estilo, normalmente el detonante de la explosión final suele ser una caída de la demanda y no tanto un aumento de la oferta. O sea, las economías llegan hasta un punto en el que, por más que vos emitas mucho o poco dinero, simplemente una declaración errada de algún político o algún funcionario o alguna resolución rara del Banco Central puede provocar que la demanda de dinero caiga brutalmente, disparando la tasa de inflación. Entonces, antes de pasar a la etapa 4, que es básicamente cuando ya se empieza a resolver este problema, vamos a agarrar las primeras 3 etapas y vamos a bajarlas a tierra, ejemplificándolas con el caso argentino, que bueno, básicamente es lo que nos interesa. Vamos con la primera, con el déficit fiscal. Bueno, como vemos en Argentina, desde 2003 que viene sucediendo esto que les decía. El gasto público no para de aumentar, casi duplicándose para 2016, siendo casi el doble del promedio de Latinoamérica en ese momento y estando súper cerca del promedio de la Unión Europea. O sea, los argentinos, con salarios latinoamericanos, dejamos de sostener un estado de un tamaño latinoamericano, sostener un estado de un tamaño europeo, pero sin salarios europeos, con salarios latinoamericanos. Lo mismo vale para las empresas, que dejan de sostener un estado pequeño a sostener un estado enorme. O sea, en otras palabras, es insostenible. Desde 2003 hasta más o menos 2007, que por lo menos el aumento del gasto público fue financiado casi íntegramente por impuestos. Y además, el gasto no era mayor a los ingresos. Pero a partir de 2009 que se empieza a ir todo al carajo. La Argentina ya empezaba a registrar déficit todos los años, que como vemos fue creciendo más y más, empezando desde un tímido 4% hasta llegar al déficit de 2023, que contando al desastre que hay en el Banco Central llegó a 15 puntos del PBI. Una completa y total locura. Para que nos demos una idea, el déficit promedio en el mundo anda entre 4 y 5 puntos. Y en general es un momento histórico en el que el déficit mundial está muy alto. O sea, lo nuestro es un desastre, como siempre. Yendo a la segunda parte, o sea, la monetización del déficit fiscal, la realidad es que el desbalance de las cuentas públicas en Argentina siempre fue financiado con emisión monetaria, pero en los primeros años, a partir del 2009, se financió con una mezcla entre emisión y deuda. De hecho, durante la segunda década del siglo, la deuda, en términos del PBI, se duplicó. Entonces, lo que pasaba es que, eventualmente, como Argentina tomaba más y más deuda y más y más y más, bueno, creció el miedo de que Argentina termine no pagando, como hace siempre. Entonces, la gente le dejó de prestar plata al Estado. Con lo cual, ¿qué hizo el Estado? Bueno, tenemos dos opciones. Dejó de gastar más de lo que ingresaba o siguió gastando lo mismo de siempre. Pero claro, ahora financiándolo con emisión monetaria. Bueno, evidentemente, la opción 2. El déficit pasaba a ser financiado enteramente con emisión monetaria, lo cual, como dijimos antes, fue un problema durante todo el siglo XXI, pero desde 2020 que se incrementó muchísimo. Y ya en 2023 la situación era digna de Zimbabue o alguno de estos países que hacen cualquier cosa. En este último año, 2023, el Estado le quitó a los argentinos, a través del impuesto inflacionario, el equivalente al 7% del PBI, lo que es literalmente la misma recaudación que tiene el IVA, para que nos demos una idea de la magnitud de la cantidad de dinero que nos quitó el Estado a través de la emisión monetaria. Y justamente, como les decía antes, lo que empezó a pasar, sobre todo a partir de 2018, que con los años se fue agravando, haciendo que en 2023 esto prácticamente termine de estallar por los aires con una hiperinflación, es que empezó a caer muy fuerte la demanda de dinero, lo cual yo había dicho que era bastante explosivo y podía terminar en cualquier cosa. O sea, no solamente tenías el efecto del aumento descontrolado de la oferta monetaria, sino que además tenías el efecto explosivo de la caída
caída brutal de la demanda de dinero. Como dije antes, una mala declaración de un funcionario, alguna resolución medio rara del Banco Central o algún candidato a presidente que genere un poco de incertidumbre podría hacer que esto termine en el peor de los finales y finalice en un recrudecimiento de la inflación totalmente africano. Y de hecho, por lo menos lo que pienso yo es que la hiperinflación estuvo bastante cerca. Yo no sé si Argentina era capaz de soportar 2 o 3 años más con este nivel de emisión monetaria y con el ritmo de la caída de demanda de dinero que tenía Argentina a fines de 2023. De hecho, si miramos la curva de inflación de los últimos meses de 2023 y si la comparamos con los últimos meses previos a la hiperinflación de Alfonsín en 1989, vemos que la curva la verdad que es bastante parecida. Obviamente los fundamentos económicos que respaldan las dos curvas son bastante distintos. No necesariamente esto iba a terminar literalmente igual, pero vemos que había una tendencia en los precios que podía terminar en cualquier cosa. Pero por suerte no terminamos así, lo que nos lleva a la etapa 4, la cual es simplemente, bueno, hacer la inversa de la cadena que nos trajo hasta acá. Si terminamos en esto por aumentar el gasto público y aumentar el déficit fiscal, posteriormente financiado por emisión de dinero, bueno, simplemente tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Hay que bajar el gasto público para eliminar el déficit fiscal. En este sentido, Milei llevó a cabo un ajuste feroz, el cual fue realizado casi enteramente en un mes. Una completa y total brutalidad. Provincias y los municipios que gestionan alrededor del 44% del gasto público del país, la verdad es que no hicieron casi ningún cambio, pero el gobierno nacional, justamente bajo la órbita de Milei, realizó aproximadamente una reducción real del gasto de un 28%. O sea, más o menos aproximadamente, si a fines de 2023 el gobierno nacional gastaba 100 pesos, pasó a gastar 72, lo cual significa alrededor de una baja de 8 puntos del PBI del gasto público total. Una completa y total locura, llevando el gasto público a más o menos el 37% del PBI. Sigue siendo alto, pero es considerablemente menor al 44% que teníamos en 2023. Esto permitió al gobierno por fin registrar no un déficit fiscal, sino un superávit fiscal, que hasta el momento es de más o menos el 0,4% del PBI, lo cual nos permitió, ahora llegando a la etapa 5, controlar la oferta monetaria y reconstruir la demanda de dinero. En relación a la oferta de dinero, bueno, simplemente el gobierno dejó de emitir al ritmo bestial que estaba emitiendo antes. La cantidad de dinero fue aumentando hasta abril, mes desde el cual la cantidad de pesos está planchada en 47 billones, o sea, un congelamiento de la oferta monetaria contribuye a que esta deje de perder valor, o sea, deje de haber inflación. Y por otro lado, se está reconstruyendo la demanda de dinero. Básicamente, como las expectativas de inflación futura están bajando, la gente deja de rechazar los pesos de manera tan pronunciada como antes y está dispuesto a mantenerlos y usarlos un poquito más, en vez de correr a comprar lo primero que tengan enfrente o ir a comprar dólares, que igual obviamente sigue pasando. Lo que sucede es que esta etapa, al igual que todas las anteriores, no tiene efectos inmediatos. Por más que vos congeles la oferta de dinero, esto tarda meses en tener efectos sobre la inflación, porque acá ya nos vamos a cosas más técnicas, pero depende de la velocidad de circulación del dinero de cada país. Además, no es lo mismo que la oferta monetaria esté, por ejemplo, en forma de LELIQs o de pases del Banco Central, a que esté en forma de base monetaria. O sea, ya es chiquitaje y tecnicismo de corto plazo que no permiten que los cambios sean inmediatos, pero que de todos modos sigue siendo muy importante. O sea, no alcanza con simplemente dejar de emitir y ya está, sino que el gobierno además debe prestar atención a todas estas cosas de corto plazo. Y respecto de la demanda, ni hablar. Recomponer la demanda de dinero y hacer que la gente vuelva a ahorrar en pesos, que vuelva a confiar en nuestra moneda, que no vaya y corra a comprar dólares, puede llevar un montonazo de tiempo, puede llevar años. Con lo cual hoy, si bien se reconstruyó parte de la demanda de dinero, no solo que no vemos la totalidad de los resultados de las medidas que se tomaron, sino que se debe sostener a la economía ordenada por muchos más años para que la moneda se termine de estabilizar por completo. Así que como pequeño resumen de todo este proceso tenemos lo siguiente: el gobierno gasta mucha plata para estimular la economía en el corto plazo. Si se zarpa, eventualmente termina financiándolo con emisión monetaria, lo cual genera inflación. Cuanto más exagerado sea esto y más se prolongue en el tiempo, más probable es que se vaya toda la mierda. Y para solucionarlo se realiza el camino inverso. Se bajan los gastos para eliminar el déficit, para dejar de emitir dinero y posteriormente va bajando la inflación, aunque obviamente no con efectos inmediatos. El moraleja, bueno, la inflación es producto del aumento del gasto público. Los políticos, con el afán de ganar elecciones, priorizan brutalmente el corto plazo, descontrolando el gasto público, agigantando el déficit fiscal y destruyendo el valor de la moneda. Y la solución definitiva es no permitir que el origen del problema vuelva a suceder jamás. Menos emisión, menos déficit, menos Estado y fundamentalmente menos políticos. Bueno, espero que te haya gustado el video. Como les dije en el inicio, acá estoy en la cripta. Pueden chequear sus redes, se las dejo en la descripción y estén atentos a todos los eventos que ellos realizan, que es con bastante frecuencia. Si querés más videos como este, puedes suscribirte, puedes darle like también para el algoritmo, que me está haciendo mierda. Si querés contarle al Tata que no entiende nada, o tu amigo que está en cualquiera, porque Argentina terminó en esta situación, puedes compartirle este video. Acordate que yo no vivo del aire y si querés ayudarme a comer, puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, a través de Patreon, o puedes hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción. Recuerden que para todos ellos hay videos exclusivos. Y también recuerden que si no les alcanza con toda la cantidad de videos que hago en mi canal, pueden ir al canal de Ecodeductiva, donde hago incluso más videos. Así que como siempre, por último, les mando saludos.